Buenas noches a todos. Quiero manifestar el privilegio que siento al estar aquí en esta noche con ustedes, no necesariamente porque esté aquí parado frente a ustedes enseñándoles el día de hoy, sino por el privilegio que nos da el Señor de podernos congregar y poder abrir su palabra y cantar estos preciosos himnos que acabamos de entonar. Por la providencia de Dios, hoy vamos a parar en el libro de Hechos, pues por obvias razones, no está nuestro pastor acá, y vamos a estudiar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Así que le pido que por favor me acompañen en una oración, oremos juntos. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por tus infinitas misericordias. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la vida, tú nos has dado la energía. Y si tenemos hoy energía y vida, Señor, es porque tú nos has dado alimento para hoy estar de pie. Gracias, Señor, porque sostienes nuestra vida física, nuestra vida espiritual, y hoy permites que como creyentes, como tus hijos, nos reunamos para abrir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos guíes en esta noche, que las verdades que vamos a estudiar transformen nuestras vidas y que podamos ser un reflejo de Cristo en medio de esta sociedad, y que esto traiga gloria a tu santo nombre. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Si alguien me preguntara cuál es el pecado que motiva la mayoría de delitos en nuestro país, yo sin duda diría que ese pecado es la avaricia. La avaricia, pero déjeme convencerlo porque de pronto usted está dudando de lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy convencido de que la avaricia es el combustible que motiva la mayoría de delitos, la mayoría de barbaries que se cometen en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que motiva a un joven de escasos recursos a robar aquí en nuestra ciudad Bogotá? ¿Qué es lo que motiva a un joven a robar? La avaricia. No es como los sociólogos o los psicólogos nos dicen que es porque tienen escasos recursos, porque no tienen oportunidades, no tienen educación. No es por eso, es la avaricia lo que motiva a un joven a robar. Este año en febrero ya habían 4 personas muertas en Bogotá por hurtos. 4 personas en febrero, 2 personas por mes. Haga la cuenta más o menos cuántas van ya. ¿Qué es lo que motiva a un par de jóvenes en una motocicleta para matar a una persona en el Parque de la 93? La avaricia, el querer tener dinero, el querer ganar dinero fácil sin medir las consecuencias. Otra razón más, otro argumento más para convencerlo de que la avaricia es uno de los pecados que motivan la mayoría de delitos en nuestro país. En el 2022 el diario El País publicó un artículo con una lista de países, de los países que más trafican drogas en el mundo. Y adivinen cuál es el país que lidera la lista. Tristemente, Colombia. ¿Qué motiva a un hombre a convertirse en narcotraficante? ¿Qué lo motiva? La avaricia, el deseo de ganar dinero fácil, el deseo de tener más. La avaricia es un pecado que no conoce estratos sociales, que no conoce nivel de vida, y esto se ratifica en esto. ¿Qué motivó al fiscal anticorrupción hace más o menos 6 años, a lavar activos, a enriquecerse de manera ilícita? ¿Qué lo motivó? Si nosotros miramos un fiscal en nuestro país, un fiscal anticorrupción en nuestro país gana muy bien para tener una vida muy cómoda. ¿Qué lo motivó a él a querer tener más? La avaricia. Entonces la avaricia es un pecado que está en el corazón de todos los seres humanos. Es importante que lo tengamos claro, es un pecado, no es como los psicólogos lo quieren ver, que es una enfermedad, no, es un pecado. Y aún nosotros como cristianos nos vemos tentados y luchamos con este pecado de la avaricia. Por eso en las Escrituras encontramos bastantes advertencias, por eso nuestro Señor Jesucristo habló tanto acerca o en contra del pecado de la avaricia. Yo le pido que por favor me acompañe en sus Biblias a Lucas capítulo 12. Vamos a estar en esta noche en Lucas capítulo 12.
En Lucas capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo, a través de una situación particular, nos da un mandamiento en contra de la avaricia. A través de una situación particular nos da un mandamiento en contra de la avaricia y con una parábola nos enseña cómo no caer en este terrible pecado. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Vamos a leer los versículos juntos. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces lo que vemos o lo que vamos a ver en primer lugar en estos versículos es la situación. ¿Qué situación es la que lleva a nuestro Señor Jesucristo a darnos un mandamiento en contra de la avaricia? En primer lugar veamos esa situación. La situación que llevó a nuestro Señor Jesucristo a dar este mandamiento y a ilustrar con una parábola cómo combatirlo es que Él se encontraba en medio de una multitud. En medio de una multitud, dice el versículo 1 del capítulo 12, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñar a sus discípulos. Noten que Él está enseñando a sus discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo se ve interrumpido por un joven que se levanta y dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él lo interrumpe y le pide que le ayude con este favor, que sea mediador en ese litigio que se iba a llevar a cabo, se estaba llevando a cabo. Y nuestro Señor Jesucristo le responde: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esta fue una respuesta bastante tajante que uno de pronto no esperaría de nuestro Señor Jesucristo. Una respuesta directa que en pocas palabras está diciendo es: esto no es asunto mío, esto no me incumbe a mí, resolver este problema no va conmigo. ¿Por qué Cristo responde a este joven de esta manera? ¿Por qué Él responde así? Si nosotros vemos a simple vista, es una pregunta o una petición sencilla, tranquila. Él tiene una necesidad y se está acercando simplemente a que el Señor se la resuelva. ¿Qué tiene de malo? Según la ley mosaica, los rabinos, es decir, los maestros, los líderes del pueblo de Israel, ellos podían servir como mediadores ante el pueblo en litigios como estos, partir una herencia de manera equitativa. Pero la respuesta que nuestro Señor Jesucristo da a partir de este momento, después de que nuestro Señor Jesucristo le dice que quién lo ha puesto a Él como juez sobre ellos, lo que Él empieza a decir ahí nos permite ver cuáles eran las verdaderas intenciones de este joven al pedirle al Señor que le ayudara, que fuera mediador para partir esta herencia. Nosotros vemos en el versículo 15 que nuestro Señor Jesucristo empieza y dice: Mirad y guardaos de toda avaricia. Él empieza a advertir acerca de la avaricia. Esto nos permite ver cuáles eran las verdaderas intenciones de este joven al pedirle al Señor que mediara en su litigio. Perdónenme que tengo la garganta ya seca. Y lo que vemos es que este joven quería sacar ventajas de Jesús. ¿Quién era Jesús? Un maestro que tenía autoridad, un maestro ante el cual las multitudes se rendían, un maestro
ante el cual las multitudes quedaban anonadadas ante su enseñanza, un maestro que hablaba con autoridad, si usted lo recuerda, ese era Jesucristo. Y este joven, este hombre, vio en él una oportunidad para sacar ventaja en su litigio familiar. Probablemente podemos inferir que este joven dijo, pues este es el rabí que yo necesito. Si me gano su confianza, probablemente la gran parte de la herencia me va a quedar a mí. Si logro hacer que este rabino, que este maestro se haga parte conmigo. Esto es lo que tenía en mente este joven. Esta es la situación. Gracias a Dios le doy y le damos a Dios por esta situación, porque a través de esta situación nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento específico en contra de la avaricia. Gracias a Él por esta situación que permitió que hoy en día tuviéramos estas palabras registradas por Lucas. Entonces vemos la situación, esta es la situación, el contexto. Ahora veamos el mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le da a los discípulos, le da a la multitud y por supuesto a este joven y por implicación también a nosotros hoy? ¿Cuál es ese mandamiento? Veamos el versículo 15. Dice el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestro Señor Jesucristo, en su completa sabiduría, en su pleno conocimiento de la vida humana y de los pecados que se ocultan detrás de la puerta, Él, haciendo uso de este pleno conocimiento, nos da a todos nosotros este mandamiento. Guardaos de la avaricia. ¿Por qué lo da? Porque Él sabe que todas las personas luchan o van a luchar con este pecado. El joven, los apóstoles y la multitud. Es para todos. Él les dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Analicemos la palabra mirad. ¿Qué significa esta palabra? La palabra mirad simplemente significa prestar atención con detenimiento, es decir, que hay algo que demanda su plena atención, que usted se detenga y preste atención y esté atento. También usa la palabra guardaos. Ese guardaos es un imperativo. ¿Y qué es un imperativo? ¿Qué es un imperativo, hermanos? Una orden. Hoy no es domingo, pueden hablar, tranquilos. O acá no está el pastor, tú y yo. Guardaos, esto es una orden. ¿Qué significa que es una orden? Que es algo que usted tiene que hacer, que no hay lugar a dudas, usted tiene que guardarse. Usted tiene que prestar atención y tiene que guardarse. ¿Y de qué es aquello de que debemos guardarnos o cuidarnos? Él dice de toda avaricia. Otra palabra para toda avaricia es toda codicia. Avaricia o codicia son sinónimos. Y un diccionario define la palabra avaricia de la siguiente manera, y lo cito. Dice, un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más bienes de los que otras personas tienen, todo independientemente de la necesidad. Es decir, que la avaricia no conoce la necesidad. No importa si usted lo necesita, el avaricioso lo quiere. Y nuestro Señor dice de toda avaricia. Miremos que dice toda avaricia. La avaricia o la codicia tiene diversas maneras de manifestarse. No solamente se refiere a las cosas materiales. Una persona puede codiciar poder, fama, mujeres, hombres, posiciones de preeminencia. Por eso dice toda avaricia. Pero como lo dije antes, lo más común en la avaricia es el deseo excesivo por querer o tener muchas riquezas. La avaricia no solo involucra entonces a personas pobres que desean riquezas, sino también involucra a personas ricas que son insaciables, que nunca se sacian. Una persona avariciosa es aquella que sin importar qué tanto tiene, si es poco, si es mucho, ella siempre va a querer más o va a creer que necesita más y más. Guárdense de este pecado, nos dice el Señor, guárdense, esté atento, mire con diligencia, esté atento. Providencialmente se dio esta oportunidad, esta situación, escuche, mire con detenimiento.
Guárdese de este pecado, huya de él. Es un pecado peligroso, destructivo, que destruye familias, destruye naciones y destruye iglesias también. Basta ver a nuestro alrededor para que nos demos cuenta que es una realidad. ¿Recuerdan ustedes a Judas? Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por unas cuantas piezas de plata. Pero nuestro Señor Jesucristo no se detiene aquí. Él nos da este mandamiento, nos da el mandamiento y nos da la razón por la cual nosotros debemos guardarnos de la avaricia, la razón por la cual debemos mirar y estar atentos. Él dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro perfecto. Basta con leer y ya está ahí. De pronto lo que hace el predicador es estropear un poquito lo que él dijo, porque simplemente con leerlo ya está muy claro. Él simplemente nos da el mandamiento y luego nos da una razón para que nosotros digamos, bueno, pero ¿por qué tengo que guardarme de la avaricia? Bueno, esta es la razón, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y la palabra que nuestro Señor Jesucristo usa aquí para vida no implica solamente las cosas materiales, su cuerpo, sus ojos, sus órganos, sino que implica también la parte espiritual. La palabra que se usa ahí habla de una vida plena, de una gratificación total. Nuestro Señor dice, la vida, el sentido de la vida plena no está en las cosas que usted posee, no está en tener muchos bienes. Para el mundo, en esto consiste la vida, en tener mucha plata. Ese es el significado de la vida para el mundo. Para el mundo una vida desdichada es una vida sin dinero, sin posesiones, es una vida que carece de riquezas. El mundo nos dice, la vida, el significado de la vida placentera está en tener mucho, en satisfacer mis deseos. Pero esto es una mentira y nuestro Señor Jesucristo la contrarresta con lo que acaba de decir aquí. Guárdese, aléjese de ese pensamiento. Si usted lo ha pensado, aléjese de esto. El sentido de la vida no está en esto. Cuídese de caer en la tentación de pensar de que usted va a estar más realizado o más feliz cuando llegue a cierta posición económica o cuando tenga ciertas propiedades. No compremos esa mentira, mis hermanos. En esto no está la vida. No la creamos. Si usted vive con lo necesario, dé gloria a Dios, porque en tener riquezas no está la vida. Usted puede ser la persona más pobre del mundo y ser la persona más satisfecha y más rica. Porque la vida del hombre y su satisfacción no radica en los bienes que posee, que él posee. Pero entonces, ¿en qué consiste la vida? Nuestro Señor Jesucristo nos da este mandamiento, nos da la razón y nos dice, guárdese de la avaricia porque la vida no consiste en los bienes que usted posee, en las riquezas, en la abundancia que usted tiene. Pero entonces nos preguntamos, ¿en qué consiste la vida? Acompáñeme a Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. La palabra vida que el apóstol Juan usa aquí en el versículo 3 del capítulo 17 es la misma que está usando en Lucas capítulo 12. Se refiere a lo mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el significado de la vida. Eureka, podemos decir, porque desde niños se nos ha enseñado que el significado de la vida está en estudiar duro, en hacer la carrera, maestría, doctorado, para llenarse de lujos, de riqueza. Eso es lo que nos han enseñado. En este mundo materialista en el que vivimos, para eso muchas veces vivimos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, este es el verdadero significado de la vida.
Para esto debe vivir usted. Conocer a Jesucristo, conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Gloria a Dios por esto. Porque podemos ser ricos en medio de la pobreza económica. Porque podemos gozarnos en la verdadera riqueza que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo en quien Él se ha revelado de manera completa. Si esta es la vida, mi hermano, no pierda su tiempo en cosas vanas. Por supuesto, no le estoy diciendo que deje a medias la maestría que tiene. Termínela para la gloria de Dios. Pero no pierda su tiempo pensando en cómo hacerse más rico. Dé gracias a Dios por lo que tiene y gócese en Jesucristo. Él es el tesoro más valioso y usted lo posee. Somos ricos sin saberlo. Esa es la verdadera vida, conocerle a Él. La verdadera vida no consiste entonces en la abundancia de los bienes que usted posee, sino en conocer al único Dios vivo y verdadero. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da este mandamiento de que nos guardemos de toda avaricia. ¿Y cómo podemos obedecerlo? Nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro. Él nos da, o Lucas nos muestra la situación. Nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento a partir de esta situación, nos da la razón por la cual debemos obedecer este mandamiento y además de esto nos dice cómo debemos obedecer ese mandamiento, cómo debemos guardarnos de la avaricia. ¿Y cómo lo hace? A través de una parábola, a través de una ilustración, para enseñarnos cómo debemos guardarnos de este horrible pecado. Entonces hemos visto la situación, vimos el mandamiento, ahora veamos la parábola. Veamos cuál es la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos da para que podamos poner en práctica este mandamiento. Vale la pena recordar qué es una parábola, ¿no? Una parábola es una historia ficticia, una historia que se cuenta con el fin de enseñar algo. Eso es una parábola, una historia, la mayoría de veces ficticia, con el fin didáctico de enseñar una verdad. Dice el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Paremos ahí en el versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo en esta parábola nos presenta la historia de un hombre rico que tenía muchas posesiones. Y hasta este punto, en el versículo 16, nosotros podemos decir que todo iba bien con este hombre. Vale la pena resaltar en este punto que no hay nada de malo en tener riquezas. No hay nada de malo en tener mucho dinero, en tener mucha plata. Está bien. Si el Señor se lo ha dado, si usted se lo gana de manera honesta, está bien tener riquezas. El problema con este hombre no era que tuviera muchas riquezas. El texto hace énfasis, nuestro Señor Jesucristo hace énfasis en su historia en que él tenía mucho dinero, mucha tierra. Dice ahí: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Además de tener tierra, tenía muchos frutos. Recuerden que esta era una época donde la totalidad de la riqueza se medía por la tierra y por la riqueza que producía esa tierra en frutos, también por los animales, etc. Entonces, este hombre era muy rico. ¿Y qué es ser rico? ¿Qué es ser rico? Ser rico es usted tener todas sus necesidades cubiertas y que le sobre mucho más. Eso es ser rico. De pronto, en nuestra sociedad, ser rico, para nuestra sociedad, ser pobre significa que usted apenas tenga lo del mes. Pero en términos de esta sociedad en la que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo, ser rico simplemente era tener más de con lo que usted cubre sus necesidades. Es decir, si usted comía hoy y tenía para el próximo mes, usted era un hombre rico.
Esa era la riqueza. Entonces se hace énfasis en que este hombre tenía muchísimo, tenía muchísimo. En el versículo 17 se nos dice el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Es decir, que tenía muchísimos frutos. Dice el versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros, es decir, que él iba a tumbar graneros que ya tenía y iba a construir los más grandes para meter todo lo que tenía, es decir, era un hombre bastante rico. Un hacendado, un agricultor que tenía mucha prosperidad. Por lo cual, este hombre, a ser tan rico, debería, o se supone que debería ser un hombre muy agradecido con Dios. Uno se supone que cuando cuando alguien tiene mucha riqueza, pues debería dar gracias, ¿no? Algo que se ha perdido en nuestra sociedad, la gratitud. Este hombre debería estar pensando de qué manera puedo yo agradecer a mi Dios por todo lo que me ha dado. De qué manera puedo yo agradecer al Creador por permitir que mi tierra produzca fruto. Porque pensemos, ¿qué es lo que hace que la tierra produzca? No es mi inteligencia. La inteligencia del hombre llegaba hasta para echar las semillas y regarlas. Pare de contar. Pero ¿quién da el agua? ¿Quién permite que ese fruto salga? ¿Quién permite que salga la flor y que se dé el fruto? Dios. Se supone que este hombre debería ser un hombre lleno de gratitud a su Dios por la abundancia que tenía. Debería de estar pensando, desgastando su mente en pensar cómo voy a agradecer a mi Dios por lo que me ha dado. Pero por el contrario, este hombre ocupó sus pensamientos, dice el versículo, pensando en qué hacer para acumular más. Dice el versículo 17, ¿qué haré? El versículo 16, ¿qué haré? El versículo 17, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Qué haré? Él no estaba pensando en términos de gratitud, sino en términos de guardar más, de adquirir más, sin importar si lo necesitaba o no. El punto es que no lo necesitaba. Y además el versículo 18, vuelvo y lo recalco, nos dice que ya tenía graneros. Era un hombre que no le faltaba nada. ¿Y qué fue lo que lo llevó a construir más graneros? Veámoslo en la segunda parte del versículo 18. Versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lo que llevó a este hombre a guardar, a destruir sus graneros para guardar su fruto, no fue pensar en quizás dárselo a la población en la cual él vivía, no. Lo que llevó a este hombre a guardar, a destruir sus graneros y a guardar más, era él mismo, pensar en su propio bien, en su propio beneficio. En pocas palabras, este hombre era un avaro que no se satisfacía con nada, alguien que no podía ser saciado, sin importar cuánto tenía. Él creía que la vida consistía en los bienes que él podía acumular. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. La esperanza de este hombre estaba en sus riquezas. Él pensaba en el futuro y estaba tranquilo, no por Dios, sino por sus riquezas. ¿Y no les suena esto similar a lo que el mundo nos dice hoy? Relájese, disfrute la vida, jubílese a los 20, búsquese un trabajo a los 20, donde gane mucha plata y jubílese. Entregue su vida a los deportes y relájese. La vida es para disfrutarla, es lo que nos dice el mundo hoy. En eso consiste la vida, ¿no? Según este mundo, en disfrutarla. Y no es esto, mis hermanos, lo que aún siendo creyentes nuestro corazón muchas veces codicia. Tan rico poderme ganar un sueldo así, 20 millones, como un congresista. Tan chévere ser un youtuber que trabaja haciendo lo que le gusta. Irse de viaje por Europa, grabar videos, comer rico.
¿No es esto lo que muchas veces nosotros pensamos? Nosotros, mis hermanos, somos ávaros cuando en nuestro corazón codiciamos los bienes de otros. Cuando nosotros en nuestro corazón codiciamos las comodidades de otros, las realidades de otros. Y al hacer esto creemos la mentira de que la satisfacción de esta vida está en los bienes que uno pueda poseer. Nos comemos esa mentira completa. Examine su corazón hoy, piense en dónde está, qué está codiciando, qué es lo que gobierna su mente. Este hombre pensó que con su dinero él podía tener su futuro asegurado, pero él se estrelló con una gran realidad, una realidad a la que todos nosotros nos vamos a enfrentar algún día, y es la muerte. Veamos el versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La palabra necio que se usa ahí, que Lucas usa ahí, es una palabra bien fuerte, una palabra que tiene un tono fuerte y significa un ignorante, alguien cabeza hueca, que no tiene nada en el cerebro, desposeído de todo conocimiento y de toda verdad, es lo que significa la palabra necio. Este hombre pues entonces pensó o puso su confianza en las riquezas para el futuro, sin contemplar ni pensar en Dios. Él no pensó en que algún día su vida iba a terminar. Dice el texto: esta noche vienen a pedirte tu alma, y la idea es esta misma noche. La idea aquí es que este hombre estaba pensando esto, digámoslo, en la tarde, y nuestro Señor le dice: esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Él estaba haciendo planes para su futuro, quizás para su vejez, pero el Señor le dice: esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y él hace una pregunta: de lo que te has provisto, ¿de quién será? ¿Y cuál es la respuesta obvia? No iba a ser para él, pues porque ya no iba a estar en este mundo. Como nosotros decimos en Colombia, no hay un entierro con trasteo, no hay un entierro con trasteo. El hecho entonces de que este hombre no se iba a llevar nada muestra lo vano que fue su vida, lo vano que fue su pensamiento al querer hacer riquezas para el futuro y de reposar en esas riquezas, o dejar reposar su confianza en esas riquezas. Y piensen en esto: el hecho de que nosotros nada nos llevaremos nos muestra o nos insta a nosotros a poner nuestros esfuerzos y recursos en el reino de Dios, porque usted nada se va a llevar. Uno a veces piensa o le enseñan: no, gane mucho dinero para sus hijos. ¿Y qué sabe usted si sus hijos van a vivir después de usted mucho tiempo? ¿Qué sabe usted si sus hijos probablemente van a partir después? Veamos por un momento 1 de Timoteo capítulo 6. En 1 de Timoteo capítulo 6 nosotros vemos esta misma idea. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Preste atención a lo que Pablo está diciendo ahí. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, sus necesidades básicas. Esté contento si han sido suplidas, y estoy seguro que a la mayoría de nosotros acá el Señor nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. Él lo perpetuó, nuestro Señor Jesucristo perpetuó este ejemplo de que nada nos vamos a llevar de este mundo en el versículo 21.
Él dice en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto es un ejemplo, lo que pasó en esta parábola es un ejemplo que nuestro Señor puso por generaciones. Un ejemplo perpetuo. Él dice, así es el que hace para sí tesoro. Es decir, que toda persona en toda generación que hace lo que este hombre hizo, es así. ¿Cómo? Es la pregunta. Un necio, un cabeza hueca, un ignorante, un tonto. Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo poner por obra este mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado? De mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Cómo lo puedo poner por obra? Siendo rico para con Dios. Lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, y no es rico para con Dios, así es el que hace para sí tesoro. Si usted hace para usted tesoro, va a ser un necio, pero si usted es rico para con Dios, no va a ser un necio, no lo va a ser. No hay nada de malo, mis hermanos, y lo recalco, en tener riquezas y ganarlas de una manera honesta. El problema está en qué hacemos con esas riquezas. El problema está en dónde descansa mi tranquilidad. En el tener un buen trabajo, en el tener un buen sueldo. El dinero no es malo, es amoral. Ni es bueno ni es malo. Lo malo es nuestro corazón. El amor al dinero es lo malo. Dice el pastor MacArthur, refiriéndose a este versículo, que lo que nosotros hacemos con nuestro dinero refleja nuestra espiritualidad. Porque donde está nuestro tesoro, versículo 34 del capítulo 12, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos poner por obra este mandamiento? Siendo ricos para con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, a través de esta situación, dio el mandamiento, dio la razón del mandamiento, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee, y además de esto dio una parábola para que nosotros podamos aprender y la podamos poner por obra, podamos poner por obra este mandamiento. ¿Cómo podemos luchar en contra de la avaricia? Siendo ricos para con Dios. ¿Y cómo podemos ser ricos para con Dios? Si dicen las Escrituras que Dios no necesita nada de nosotros. Bueno, bendito sea Dios, porque Él, no necesitando nada, permite que nosotros luchemos contra la avaricia siendo ricos para con Él. ¿Cómo puedo ser rico para con Dios? Invirtiendo en su reino. Pensemos en maneras prácticas. Invirtiendo en su reino. ¿Qué es invertir en su reino? El reino de Jesucristo, el reino de Dios, se lleva a cabo en la tierra por la iglesia de Jesucristo que Él compró con su propia sangre. Esta iglesia, la iglesia universal y iglesias locales como la nuestra, que no se sostienen por el amor únicamente, sino con el dinero. ¿Quiere luchar en contra de la avaricia? Invierta en el reino de Dios. Sea generoso para con Dios, ofrende. Aparte, cada mes, cada semana, cada día, cada caso es diferente, pero aparte una porción para dársela a Dios. En Corintios encontramos las instrucciones, cada uno dé como propuso en su corazón. Sea generoso. ¿De qué otra manera usted puede luchar contra la avaricia? Dando a aquellos que lo necesitan. Primeramente a los hermanos en la fe. Si usted ve a alguien cercano a usted que tiene necesidad, sea generoso para con él. Dé. Hace 3 días se recogió aquí en nuestra iglesia la ofrenda de diáconos. Si no pudo poner nada y quiere luchar en contra de la avaricia, sea rico para con Dios. En el próximo servicio de cena del Señor, ponga algo en la ofrenda, lo que el Señor ponga en su corazón. No estamos aquí hablando de que traiga las escrituras de su casa o su reloj como nos enseñaron en tiempos pasados, no. Lo que Dios ponga en su corazón, dé con generosidad. Esfuércese en su trabajo, sea diligente,
gane dinero y póngalo al servicio del Señor. No descuide sus prioridades, su familia, pero sea generoso. ¿De qué otra manera usted puede ser generoso o puede luchar en contra de la avaricia? Entrénese cada día para ser generoso. Absténgase de lo que a usted le gusta. Piense en cuando va a comprar unos tenis. Me quiero comprar los de 500,000, los de 200,000. Bueno, ¿y qué si de pronto me compro los que valen un poquito menos y doy al Señor? Cada caso es diferente. Piense, entrénese para ser generoso. Entrene a sus hijos para ser generosos. Por la gracia del Señor tengo un chiquitín y ya su corazón muestra los rasgos horribles de este pecado. La avaricia, que quiere los juguetes solo para él. Entrene a su hijo. ¿Cómo lo entrena? Pues quítale el juguete que más le guste y déselo a otro. Es la manera más práctica de entrenar a nuestros hijos pues por supuesto acompañado de la instrucción, ¿no? No vaya a ser tan cruel de quitárselo y no decirle nada. Entrene a sus hijos, entrene a su familia en esto de la generosidad. Es la cura contra la avaricia. Si usted quiere tener una vida libre de avaricia, sea generoso, despréndase. El ejemplo más grande de esto es nuestro Señor Jesucristo. Piense en Él, piense en Dios. El Dios del universo entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para la salvación de nosotros, hermanos. ¿No es esto la mayor muestra de generosidad? Usted estaba perdido, ahora tiene vida. ¿No es este el mayor ejemplo de generosidad que nuestro Señor nos puede dar? Sea generoso y siga sus pasos. Y para cerrar, solamente quiero leer el versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das luz, a través de ella tú nos guías a obedecer tu voluntad. Gracias porque sin importar nuestra debilidad, Señor, tú y tu palabra es fiel. Yo te ruego, Señor, que tú obres en la vida de mis hermanos, que estas palabras que hoy estudiamos, en las que pudimos meditar, tú hagas, Señor, que transformen nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos generosos. Convéncenos de pecados si hasta este momento hemos atesorado pensamientos de avaricia, de codicia, y ayúdanos a combatirlos, Señor, haciendo lo que tú nos pides hacer, que es ser ricos para contigo. Es esta nuestra oración y lo oramos en el nombre de Cristo. Amén.